Hola amigos, deseo que se encuentren muy bien. Hoy continuaremos con la sección 1.3 que trata funciones como modelos matemáticos. Esta será la continuación de la primera parte, en la cual estuvimos viendo los primeros 3 ejemplos. Hoy continuaremos con el ejemplo número 4. Este ejemplo se trata de que un fabricante de cajas de cartón desea elaborar cajas abiertas a partir de piezas de cartón que tengan forma rectangular. En este caso, de 10 pulgadas por 17 pulgadas, cortando cuadrados iguales en las 4 esquinas y doblando hacia arriba los lados. En el inciso A se nos pide encontrar un modelo matemático que exprese el volumen de la caja como una función de la longitud del lado de los cuadrados que se cortarán en las esquinas. En el inciso B se nos pide el dominio de la función obtenida en el inciso A. Y en el inciso C se nos pide graficar con una aproximación de 2 cifras decimales la longitud del lado de los cuadrados que se cortarán de modo que la caja tenga el volumen más grande posible. ¿Cuál será ese volumen máximo? Veamos la solución. Daremos respuesta a la pregunta del inciso A. Para esto vamos a considerar x pulgadas, la longitud del lado de los cuadrados que se cortarán en las esquinas, y sea b mayúscula de x pulgadas cúbicas el volumen de la caja. Entonces ustedes observarán que ya tenemos los dos parámetros a relacionar a través de una función, que es el volumen expresado con B mayúscula y la longitud del lado de los cuadrados que se cortarán en las esquinas con la letra X. En la figura 2 se presenta una pieza de cartón dada y la figura 3 muestra la caja obtenida a partir de la pieza de cartón. El número de pulgadas de las dimensiones de la caja son X. 10 menos 2 veces X, un lado de la caja, y 17 menos 2X, el otro lado de la caja. Por lo tanto, el volumen de esa caja va a ser el producto de los dos lados por lo alto. En este caso, lo alto sería X pulgadas. Lo ancho podría ser 10 menos 2 veces X. Y lo largo, 17 menos 2 veces X.
Entonces el volumen en función de x nos quedaría como el producto de x por x menos 2x. Y a la vez esto multiplicado por 17 menos 2x. Desarrollando este producto, obtendríamos 170x menos 54 que multiplica al cuadrado de x más 4 que multiplica el cubo de x. Hemos obtenido de esta manera la función modelo que relaciona el volumen de la caja con las dimensiones del cuadrado que se cortaría en las esquinas, que viene siendo nuestro parámetro x. Ahora veamos la solución del inciso B. De la expresión para el volumen, es decir, b de x, del inciso A que obtuvimos anteriormente, observen lo siguiente. Si x, que es el lado de los cuadrados que se cortaron a los extremos, es igual a 0, entonces el volumen es igual a 0. Si sustituimos el valor de 0 en la expresión que obtuvimos en el inciso A, es decir, la función del volumen que relaciona con x, nos da que el volumen es igual a 0. Si x es igual a 5, observen que también el volumen nos da igual a 0, puesto que uno de los factores en la expresión de esta función modelo se hace 0 cuando la x valga 5. A partir de las condiciones del problema se sabe que x no puede ser un número negativo, ni tampoco un número mayor que 5. En consecuencia, el dominio de B, que es la función, es el intervalo cerrado que va de 0 a 5. No toma el 0 ni el 5 ni los valores intermedios. Entonces, de acuerdo a las condiciones del problema, ya hemos establecido el dominio de la función B. X no puede valer un número que esté comprendido entre 0 y 5, tomando a estos dos tampoco. Veamos la solución del inciso C. La gráfica de la función B trazada en el rectángulo de inspección de el intervalo cerrado de 0 a 5 se muestra en la figura número 4. Observa que
V, el volumen, tiene un valor máximo en su dominio. O sea, en la parte más alta de la montaña que nos da en la gráfica. La coordenada X del punto más alto de la gráfica proporciona la longitud del lado de los cuadrados. Es decir, es el valor de la X para lo cual B, que es el volumen, es un valor máximo. Entonces la coordenada de X, o sea del punto más alto de la gráfica, proporciona la longitud del lado de los cuadrados, los cuales deben cortarse para obtener la caja de volumen máximo. Y la coordenada Y proporciona dicho volumen. Al utilizar una graficadora se determina que el punto más alto corresponde para el valor de X igual a 2.03. Con lo cual podemos obtener un volumen de 156,3 de pulgadas cúbicas. En caso de que no tuviesen alguna graficadora que pudieran determinarles estos valores, mediante alguna aproximación podrían obtener el valor de la X para la cual el volumen es máximo. A prueba y error pueden ustedes determinar de manera más precisa ese valor de la X. A manera de conclusión, podemos decir que la longitud del lado de los cuadrados debe ser de 2.03 pulgadas para obtener la caja cuyo volumen máximo es 156,03 pulgadas cúbicas. Hasta ahora dejaremos este problema, que fue resuelto tal como se describió, pero más adelante utilizaremos algunos otros conocimientos para poder determinar de manera más analítica ese valor de X para el cual el volumen es máximo. Ahorita lo vamos a dejar, que la manera de obtenerlo es empleando una gráfica y observando que existe un pico, es decir, un valor máximo para el volumen. Y mediante iteraciones podemos precisar el valor de la X de acuerdo a lo que obtenemos en la gráfica. Entonces queda la promesa de que más adelante, cuando veamos algunos otros temas necesarios para tal efecto, veremos de manera analítica cómo resolver este problema. Ahora veamos el ejemplo número 5. Aquí se nos dice que tenemos un envase cerrado de hojalata cuyo volumen sea de 60 pulgadas cúbicas y que tenga la forma de un cilindro circular recto. Aquí se nos pide en el inciso A determinar un modelo matemático que exprese el área de la superficie total del envase como una función del radio de la base.
espero que con estos ejercicios, con estos ejemplos, vayamos entendiendo cuál es la razón por la cual es importante determinar un modelo matemático que exprese una función y también poder distinguir de qué depende esa función. Por ejemplo, aquí se nos pide determinar un modelo matemático que exprese el área de la superficie del envase como una función del radio de la base. Suena interesante. En el inciso B, se nos pide el dominio de la función que hayamos obtenido en el inciso A. Y de igual manera como lo hicimos en el ejemplo 4, a través de una graficadora o mediante iteraciones, obtener aproximadamente a 2 cifras decimales el radio de la base del envase si se emplea la cantidad mínima de hojalata en su elaboración. Vean que en este ejercicio se requiere construir un envase cilíndrico, circular recto, que tenga la menor área, lo que implica pues emplear la mínima cantidad de hojalata para elaborarlo. Veamos la solución del inciso A. Observemos bien la figura número 5. Aquí muestra el envase cilíndrico donde R pulgadas es la longitud del radio de la base y H es su altura. Se empleará la cantidad mínima de hojalata cuando el área de la superficie total sea un mínimo. ¿Se entiende, verdad? Tiene lógica. ¿Cómo podemos obtener el área de la superficie lateral? Pues muy fácilmente. Es el producto de 2 por pi, por el radio y por la altura. De acuerdo a los parámetros empleados, R el radio, H la altura. Lo que les acabo de decir en palabras, lo podíamos escribir como 2pi por R por H. Pulgadas cuadradas, sus unidades. Ahora veamos el área de cada una de las dos tapas. En este caso, el área de cada una de las tapas lo obtenemos como pi que multiplica al cuadrado del radio. Es decir, pi por R al cuadrado, pulgadas cuadradas. Si llamamos S mayúscula, pulgadas cuadradas, al área de la superficie total, entonces podemos expresar a S como una función del radio y de H de la siguiente manera. S es igual a 2pi por R por H más 2pi por R al cuadrado. ¿Por qué 2pi por R al cuadrado? Porque tenemos dos tapas, la superior y la inferior. Observen que S, que vendría siendo el área total de la superficie de nuestro cilindro, está en función de R, pero también de H. Obsérvenlo.
Esto quiere decir que R está en función de dos variables. Aquí les adelanto que tendríamos que emplear alguna relación que haya entre el radio R con la altura H, porque sería muy necesario. Esto es con la finalidad de que S, que es la superficie total del cilindro, quede solo en función de uno de los parámetros. En este caso, el radio de la base circular de nuestra cilindro. Observen que el volumen de este cilindro sería el área de la base por la altura, es decir, pi por r al cuadrado, que es el área de la base circular, por la altura del cilindro, lo que nos da en unidades de pulgadas cúbicas. Eso sería el volumen del cilindro circular recto. Si se acuerdan, al principio en el problema se nos dijo que el volumen del envase debe ser de 60 pulgadas cúbicas. Esto quiere decir que el volumen expresado como pi por r cuadrado por h debe ser igual a 60. De esta expresión auxiliar que relaciona al radio de la base circular con la altura del cilindro, podemos despejar h de esta ecuación y hacer la sustitución en la función anterior que obtuvimos para s como una función de dos parámetros que era r y h. Observen que de esta expresión del volumen, al despejar h, obtenemos que h es igual a 60 entre pi por r cuadrado. Entonces h como una función de r se sustituye en la ecuación para s. Al hacer la sustitución, al final obtendremos a s como una función solo de r de la siguiente manera. S de r es igual a 120 entre r más 2pi por r al cuadrado. Esta finalmente es la expresión que estábamos buscando. Nuestro modelo matemático para S en función de R, es decir, del radio, de la tapa circular de nuestro cilindro. Ahora veamos, obtendremos el dominio de S. Es muy claro que R no puede ser cero, porque el término en donde aparece la R como denominador, R no debe valer cero porque no está definida esa función en R igual a 0. R puede ser cualquier número positivo, pero no debe ser cero. Con esto concluimos que el dominio de S es el intervalo abierto que va de 0 a más infinito.
Veamos el inciso C. La figura 6 muestra la gráfica de S trazada en el rectángulo de inspección de 0 a 10. O sea, el intervalo cerrado de 0 a 10. La coordenada R del punto más bajo de la gráfica proporciona el radio para el área de la superficie total mínima. En la graficadora podemos determinar con una buena aproximación que el punto más bajo de la curva corresponde para R igual a 2.12. Con lo cual podemos obtener que la superficie total del cilindro, de manera que sea mínima, nos daría 84.84 pulgadas cuadradas. Entonces, como conclusión, podemos decir que la cantidad mínima de hojalata empleada para elaborar ese envase de forma cilíndrica, cuya base sea circular y de manera recta, es cuando el radio sea de 12.12 pulgadas. La misma recomendación les haría. En caso de no tener una graficadora, a partir de la gráfica, por aproximaciones sucesivas y utilizando un método iterativo, pueden aproximarse lo más que quieran a este valor obtenido de R de 2.12 pulgadas. Al igual que en el ejemplo número 4, más adelante, cuando adquieran un poco más de conocimiento necesario, lo vamos a confirmar de manera analítica estos dos problemas. Como última parte de esta sección, veamos el ejemplo 6. Aquí se nos dice que en una comunidad de 8.000 personas, la velocidad con la que se difunde un rumor es conjuntamente proporcional al número de personas que lo han escuchado y al número de personas que no lo han escuchado. Cuando 20 personas han escuchado el rumor, ésta circula a una velocidad de 200 personas por hora. Eso son las características del problema que nos están dando. Ahora veamos el inciso A. ¿Qué se nos pide? Ahí se nos pide encontrar un modelo matemático que exprese la velocidad a la que se esparce el rumor como una función del número de personas que lo han escuchado. En el inciso B se nos pide qué tan rápido circula el rumor cuando lo han escuchado 500 personas. Se nos pide que en una graficadora también estimemos cuántas personas han escuchado el rumor cuando éste corre con la velocidad mayor. Veamos la solución. Primero el inciso A. Llamemos F el número de personas por hora, es decir, la velocidad a la cual corre el rumor, cuando lo han escuchado X personas. Esto quiere decir, pues, que F va a ser una función de X. Es decir, F de X va a ser el número de personas por hora
la velocidad a la cual corre el rumor. Entonces, por la definición de variación conjuntamente proporcional, f de x va a ser igual a k por x por 8000 menos x. Recordemos que x es el número de personas que lo han escuchado, es decir, al rumor. Y 8000 menos x es 8000 menos x es el número de personas que no lo han escuchado. K viene siendo una constante de proporcionalidad. Como el rumor circula a la velocidad de 200 personas por hora, cuando 20 personas lo han escuchado, se sustituye x por 20 y f de x por 200 en la ecuación anterior. Es decir, en la ecuación f de x igual a k por x por 8000 menos x. Para de esta manera poder determinar el valor de la constante de proporcionalidad para este problema en particular. Obtenemos que K es igual a 1 entre 798. Hagamos la sustitución de este valor de K en la expresión de f como una función de x. De esta manera obtenemos que f de x es igual a x que multiplica a 800 menos x. Y a este producto lo dividimos entre 798. Este es nuestro modelo matemático del problema. Observen que f de x es una función de x. Se nos pide en el inciso B ver qué tan rápido corre el rumor, es decir, qué tan rápido ha circulado el rumor, cuando a este lo han escuchado 500 personas. Hagamos entonces la sustitución de x igual a 500 en la función modelo. De esta manera obtenemos que f es decir, la velocidad con la que circula el rumor, es igual a 4699.25 personas por hora.
Ahora, en la figura en el inciso C, vemos que la figura 7 muestra la gráfica de F trazada en el rectángulo de inspección de 0 a 8000. Se determina que el punto más alto se obtiene cuando X es igual a 4000. Obsérvenlo en la figura. Vean que la gráfica es una parábola. Entonces, como una conclusión, decimos que el rumor se difunde a la mayor velocidad cuando lo han escuchado 4000 personas, es decir, la mitad de la población. Por ahora dejaremos esta sección y no nos resta más que despedirnos y agradecerles por la atención prestada a este video. Hasta la próxima. Saludos a todos. Hola amigos, deseo que se encuentren muy bien. Hoy continuaremos con la sección 1.3 que trata funciones como modelos matemáticos. Esta será la continuación de la primera parte, en la cual estuvimos viendo los primeros 3 ejemplos. Hoy continuaremos con el ejemplo número 4. Este ejemplo se trata de que un fabricante de cajas de cartón desea elaborar cajas abiertas a partir de piezas de cartón que tengan forma